Dios le bendiga, mis amados hermanos. Estamos continuando con este hermoso viaje que es el video número 8 del Apocalipsis, el viaje a casa. Estamos en la etapa de las iglesias. El día de hoy vamos a continuar viendo la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una de las iglesias que están en el Apocalipsis, pero nosotros vamos a enfocarnos en estos tres personajes, en Antipas, en Balán y los Nicolaitas. Si tú quieres saber el significado o por qué el Señor puso estos nombres o estas personas dentro de esta iglesia, quédate y aprende un poco más con nosotros en lo que es la palabra de Dios, el Apocalipsis, el viaje a casa. Bien, como primera instancia, dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La etimología de la palabra Antipas es semejanza al Padre o imagen del Padre. Hay un famoso, reconocido Antipas, que es Herodes Antipas, fue uno de los antiguos eh, gobernantes de Israel en la época de Jesús, cuando él nació, ya eh, justamente fue perseguido por este Herodes, que era un título que significaba gobernante, mandante. Entonces, esta persona ya tenía un parecido a su padre. Por eso es que la palabra griega, que es Antipas, significa semejanza al Padre. Ahora, en el Apocalipsis, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 13, en la iglesia de Pérgamo, habla de un Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Si nosotros hubiéramos vivido en esa época, supiéramos de la historia de la vida de Pérgamo, hubiéramos conocido tal vez a esta persona, Antipas, pero la profundidad de ese nombre que el Señor nos reveló justamente a nosotros es porque Él quería representarse dentro de esa iglesia. Si lo leemos en el Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, solo en la Biblia, cuando habla de un testigo fiel, solo habla acerca de Jesucristo. Y en segunda instancia habla de Antipas. Pero Antipas, la palabra, recordemos, la palabra griega significa semejanza al Padre o imagen del Padre. Ahora, si nosotros decimos, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que, cambiemos la palabra, la imagen del Padre o semejanza al Padre, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Si nosotros lo leemos desde ese punto de vista, está haciendo referencia a un personaje, a nuestro Señor Jesucristo, porque en el Apocalipsis 1:5 habla del Señor Jesucristo, del testigo fiel. Netamente es una interpretación paradójica de que cierta personaje no hace referencia en ningún otro lado adicional más que aquí. Entonces, paradójicamente, nosotros podemos decir que está hablando del mismo Señor Jesucristo. Entonces, si en la iglesia de Pérgamo está hablando del Señor Jesucristo, haciendo referencia de que Él es el testigo fiel, ¿dónde murió el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo murió en Jerusalén. Entonces, podemos hacer una referencia de que Pérgamo es una especie de Jerusalén, ¿ya? Más adelante vamos a ver detalles en relación por qué hago referencia a que es una especie de Jerusalén. Continuando, vamos viendo ahora lo que dice en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. En la iglesia de Éfeso, yo a propósito me salté esta parte porque sabía que íbamos a tocar el tema en Pérgamo, porque dice,
en Éfeso también lo hace referencia. En el Apocalipsis 2, en el versículo 6 dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. O sea, esta palabra nicolaíta o esta persona nicolaitas, se ha dicho mucho de ellos. Se ha dicho que era una persona que está relacionado con los diáconos que fueron tomados en Hechos de Jesús, perdón, en Hechos de los discípulos, ya justamente que se apostató de la fe, pero eso es historia que no tiene sustento. Vamos al sustento, en lo que revela justamente la palabra etimológica, dice. La etimología de la palabra dice Nike, que significa victoria o conquista, y laos, pueblo. Si nosotros vemos justamente, el mismo versículo dice, así en griego dice, así tienes también tú a los que sostienes la doctrina de los nicolaitas, igualmente, Nicolaos, ¿ya? Que justamente está haciendo referencia a la etimología que hablamos. Entonces, si es una persona, esta persona, su característica por cual fue puesto su nombre es que es un conquistador de pueblos. Es una persona que lleva la victoria en los pueblos. Entonces, esa palabra nosotros la conocemos en el ambiente político. Si nosotros hacemos referencia a los políticos, los que han ganado, bueno, antiguamente en la burguesía eran los reyes, pero en la actualidad nosotros podemos decir que los políticos son aquellas personas que podrían llevar este nombre como emblema. Son los que conquistan a los pueblos. ¿Cómo lo conquistan? En el caso de un presidente con su plan de gobierno, ¿ya? En el caso de un alcalde, qué sé yo, asimismo con sus obras o su plan de restauración de la ciudad. Nicolaos o Nicolaitas hace referencia a la etimología de su palabra, que netamente está hablando de que es una persona que conquista pueblo. Ahora, ¿qué es peor? ¿Hacer o enseñar lo malo? Recordemos que en Éfeso decía, aborrecía lo que hacía lo malo, pero en Pérgamo dice que retiene a los que enseñaban a hacer lo malo. Tienen estas personas, los nicolaitas, con sus doctrinas, con sus enseñanzas, con sus costumbres, pero en Éfeso aborrecían a los nicolaitas, aborrecían a aquellos que hacían lo malo para Dios, porque estaba estructuralmente condenado por Dios estas personas. Pero en Pérgamo es diferente. En Pérgamo no es que los aborrecían o los rechazaban o los retiraban los cristianos de ese lugar, sino más bien los retenían. Y no solo eso, retenían su enseñanza, mantenían esa enseñanza y soportaban la enseñanza de aquellos nicolaitas. Como les decía, o sea, si hacemos referencia a su palabra, entonces estamos hablando de políticos que estaban incursionando o relacionándose en la iglesia y no solo eso, enseñando política. Hablemos de la política, no la buena política, sino hablemos de la política mala, que era lo que aborrecía a Dios. Más adelante vamos a saber por qué aborrecía a Dios este tipo de políticas, ya que estaban incursionando en la iglesia con los cristianos. En Éfeso los rechazaban, pero en Pérgamo los retenían. Y no solo eso, enseñaban internamente. Bien, la idolatría era una influencia en los gobiernos locales. En esa época, no tan diferente con la actualidad, los nicolaitas, su influencia netamente era que con la parte de la idolatría. ¿Ya? Eran gobiernos, recordemos que venían de la cultura griega y tenían
la trascendencia de ser idólatras. Los gobiernos de esa época eran idólatras, que tenían dioses que no eran Dios. Entonces, su influencia en la iglesia era netamente la idolatría, haciendo referencia de que eso es lo correcto o está bien. Los nicolaitas decían eso y sustentaban sus creencias y aún la adoctrinaban en la iglesia de Pérgamo. ¿Qué tipos de idolatría había en esa época? Si conocemos la idolatría de Moloch, que su significado en español es rey, ¿ya? Y de Baal, que su significado es señor. Haciendo un paréntesis, por eso que el Señor Jesucristo cuando se presenta, Él se presenta diciendo, yo soy el rey de reyes y el señor de señores. O sea, Él está diciendo, yo soy más que Moloch y yo soy más que Baal. ¿Ya? Dios por eso dice que Moloch era considerado el rey y Baal era considerado el señor. Ahora, ¿qué hacía este personaje, estos personajes idólatras? Hacían sacrificios de personas por fuego. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en Levíticos 18, cuando Moisés entrega las enseñanzas, las normas para cohabitar con el Señor, él dice así en el versículo 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Si se dan cuenta, Moloch tenía esa costumbre, no es costumbre, sino esa doctrina de enseñar a sus discípulos, o mejor dicho, a los que lo veneraban, que tenían que ofrecer por fuego a sus hijos. ¿Qué significaba esto? Sacrificar a sus propios hijos y entregarlos a este Dios llamado Moloch. Eso es lo que condenaba a Dios netamente de esta existencia de la idolatría, que era muy ferviente en esa época, en la época justamente donde no había Dios para ellos, sino que eran sus propios dioses los que gobernaban. También los cananeos tenían estas costumbres, pero seguimos en el Antiguo Testamento, o sea, en el Levítico 20, miren lo que el Señor dice. Dice, y dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedrará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Moloch recibía como ofrenda y sacrificio a sus hijos. Imagínense en qué cabeza una persona va a entregar a su hijo, matarlo, y no solo es matarlo, quemarlo vivo y entregarlo a estatua, porque realmente eran estatuas hechas por hombres que recibían esta adoración. Y esa costumbre, Dios decía que la aborrecía. Dice, si el pueblo en la tierra cerrara de sus ojos con respecto a aquel varón que fuere dado a sus hijos Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. No solamente sacrificaban o daban adoración a este Dios, a este Moloch, sino que también se prostituían y hacían ritos de fornicación, o sea, orgías. Eran orgías que terminaban dando como sacrificio a niños, quemándolos vivos. Esa era la costumbre de aquella época. Bueno, estamos hablando más de 3.000, 4.000 años atrás, entonces, como decimos en la actualidad, no hay problema. Pero vámonos avanzando un poco más adelante. Ya hablemos de Hechos.
Ya no estamos hablando de 4.000 o 3.000 años atrás. Estamos hablando ya de 2.000 años atrás. O sea, en la época en que ya los discípulos y que el Señor Jesús había resucitado, ya, y se había ido al cielo, ya los discípulos predicaban. Entonces, miren Hechos 7, ¿qué dice? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que hicisteis para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esteban, en esta historia, Esteban estaba declarando lo que el pueblo de Israel había hecho, haciendo referencia a los fariseos que mantenían ese tipo de costumbres, aún no solamente el tipo de costumbres de adoración a Moloch, sino que hacía referencia netamente a las fornicaciones y a los sacrificios que daban a este Dios. Pongamos una pausa en este instante con relación a Nicolaitas. Vamos a hablar más adelante de ellos, pero toquemos a Balán ahora. Dice en el 14, dice, justamente de la doctrina a Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel. En la misma iglesia de Pérgamo aparece Nicolaitas y también aparece Balán. ¿Por qué? Porque justamente Balaam tenía un parecido relacionado a lo que hacía, porque si leemos ahí dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, Balán, ¿qué significa? Miren lo que significa. En hebreo significa devorador o que no es pueblo, señor de los pueblos, forastero, griego Balaán. Hay una similitud con Nicolaitas. Recordemos que Nicolaitas era el conquistador de pueblos. Balaán significa el devorador, el que no es pueblo o señor del pueblo. Si nosotros vemos a Balaam y vemos a Nicolaitas, hay un poco de diferencia en lo que hacían, no hay diferencia en lo que hacían, en lo que era la fornicación y la idolatría, pero sí en el punto de vista del enfoque de ellos. El nicolaita estaba netamente considerado que no era cristiano, pero lo hacía esto. Hago referencia en la iglesia de Pérgamo, que no era parte del pueblo que se congregaba, pero permanecía o estaba con ellos. En cambio, que Balaam, si nosotros vemos la historia, Balaam era un profeta de Dios y era una persona que servía a Dios, pero también tenía estas costumbres de enseñar, siendo cristiano, enseñaba a fornicar y enseñaba a idolatrar. ¿Cuál fue la enseñanza? Si nosotros vemos aquí, ¿qué pasó con Balac? Balac, recordemos un poco de la historia, dice, Balac quería maldecir al pueblo de Israel que estaba cerca de sus dominios. Balaam era de Moab, era el rey de Moab. Entonces, ¿qué hizo él? Contrató a Balaam para que los maldijera. Balaam no pudo hacerlo porque Dios no se lo permitió. Entonces, Balaam, ¿qué hizo? Astutamente, no lo declara directamente en la escritura, pero con el versículo de Números 25 nos muestra por qué dice que Balaam enseñó a Balaam. Dice, en el versículo 1 dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y comió y bebió y se inclinó a sus dioses.
Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, que Balaam le dijo a Balac, no pierdas el tiempo, no voy a maldecir al pueblo, pero conviértelos en maldición para que el mismo Dios los condene a ellos. ¿Cómo lo voy a convertir en maldición? Entrégale a tus hijas, ¿ya? Para que les enseñen a comer sacrificio de dioses, a idolatrar, y no solo eso, sino que ya rindan tributo a tu Dios, y entonces eso ocasionará que Dios maldiga a su propio pueblo o castigue o caiga sentencia sobre su propio pueblo. Entonces, eso es lo que enseñó Balaam a Balac, siendo un profeta de Dios. Balaam más Nicolaitas. ¿Qué pasa? En Pérgamo, entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que era una ciudad donde existía la idolatría. Había el asesinato de niños, ¿ok? Los entregaban como sacrificio. Hacían la fornicación. Y todo esto estaba encerrado con una religión. En la actualidad, para nosotros, este tipo de situaciones la vemos tal vez a diario. Cuando nosotros comparamos lo que ocurre en nuestras sedes, en nuestros lugares, justamente acerca de la idolatría que hay, acerca de los asesinatos a niños, ¿ya? Las orgías y fornicaciones relacionados a cultos religiosos, que muchas veces están netamente vinculados con reuniones musicales. Y por último, la religión asociada a esto. Entonces, en Pérgamo, por eso puse un pergamino ahí, porque hace referencia a eso, era una ciudad muy iletrada, que tenía la biblioteca más grande del sector de Asia, donde la gente que iba eran personas totalmente inteligentes, que tenían estudios. Pero ¿qué más había ahí? Había nicolaitas, que eran políticos relacionados con la iglesia, y habían balanes. ¿Qué significa? Eran profetas o o servidores de Dios que enseñaban a pecar al pueblo, a relacionarse con este tipo de costumbres. Entonces, a esto es lo que se enfrentaba Pérgamo. Si nosotros podemos decir, era la ciudad donde murió nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén era donde vivía nuestro Señor Jesucristo, donde la palabra netamente nació. Por eso es que hago referencia a Pérgamo con Jerusalén, porque es un lugar donde habita lo bueno, pero lo malo también se enciende y se contamina con las iglesias. Por eso que en el día de hoy hablamos acerca de estos tres personajes. Tenemos la conclusión en el siguiente video de qué es lo que hace referencia netamente a estas tipos de idolatría y por qué ocurrieron estas cosas. No te lo pierdas, continúas viendo el video número 9 del viaje a casa de Apocalipsis. Los bendigo, hermanos, y continúen aportando con sus ideas. Dios los ama y los siga bendiciendo. Amén.